no grabamos este. ¿Vamos? Muy bien. Bueno, perdón por la demora, ¿eh? Buenas noches, bienvenidos. Ahora ya me dio calor. Clase de Zohar Parshat Korach. Esta porción es parecida a la porción de la semana pasada. No parecida en lo que ocurre, sino parecida en cuanto a que es difícil no hablar, si bien hay muchos aspectos de qué hablar respecto a la porción de Korach, es difícil no hablar de todos los años de lo mismo, aunque esperamos que cada año tenga un mayor nivel de entendimiento, que sea más profundo el entendimiento de lo que ocurre en esta porción. Pero la historia es muy simple y es una de las pocas porciones de la Torá en donde toda la porción habla de una sola historia, de una sola cosa que ocurrió. Y lo que ocurrió, casi todos conocen ya la historia. Korach era un Leví, uno de los era primo de Moisés y de Aarón, y era una de las familias importantes dentro de la tribu de Leví. Esto, para darle un marco de tiempo, ocurre muy poquito tiempo después de la historia de los espías de la semana pasada. ¿Sí? Vinieron los espías, trajeron el reporte negativo, ahora resulta que todos van a tener que morir en el desierto, por lo menos toda la generación, todos los que tenían entre 20 y 60 años de edad. Por eso es que tuvieron que estar 40 años supuestamente en el desierto, porque todo aquel que tenía 20 tenía que morir a los 60. Todos morían a los 60, los que habían estado en el episodio de los espías. Y era claro que lo que les pasó fue por culpa de los espías, ¿sí? Y los espías representaban la conciencia de la gente que representaban. Es decir, los espías eran los líderes, si bien no era que había una votación y elegían a estos líderes, pero en realidad no importa, porque quien sea que un pueblo elija, no existen buenos candidatos a presidentes o malos candidatos, no existe gente más o menos capaz para ser presidente de la nación, o para ser un líder que represente al pueblo. Lo único que existe es la conciencia de ese pueblo. Y esa conciencia de ese pueblo se manifiesta a través de los líderes. ¿Sí? Agarrás a Gandhi y lo pones de presidente de Argentina y va a hacer exactamente lo mismo que hicieron todos los otros presidentes de Argentina. Porque los presidentes, los líderes políticos, aunque nos pese, son simplemente el reflejo y los ejecutores del consciente colectivo. Y esto no es mi opinión, esto es algo que la Kabbalah y el Zohar lo explica ya hace miles de años, ¿sí? Y seguimos esperando que llegue, y ocurre en todos los aspectos. ¿Por qué este pueblo elegido de Israel sigue esperando que llegue un rey salvador, un Mesías? Porque siguen esperando. ¿Y cuánto tiempo van a seguir esperando? Todo el tiempo que esperen. En el momento en que se den cuenta que la conciencia de Mesías es un nivel de un estado de percepción y una forma de tratar al otro,
va a aparecer Mesías. Porque Mesías no es la persona, Mesías es la conciencia de la gente. No hay buenos candidatos a la presidencia de un, entre comillas, si existiera tal cosa como lo bueno y lo malo. No hay buenos candidatos para un país malo. ¿Sí? Lo que hay es perfectos ejecutores de las leyes de causa y efecto y de la conciencia colectiva de la gente. Entonces, la conciencia egoísta de 10 de las tribus hicieron que sus líderes, quienes los representaban, los llevaran a la muerte. ¿Sí? No es la primera vez que pasa, ni la última, ¿sí? que líderes llevan a sus pueblos a la muerte. Sin embargo, y siempre es mejor echarle la culpa a otro, o por lo menos se siente mejor decir que es culpa de otro. Entonces, en todo esto imagínense que se acaban de enterar de que se van a morir todos en el desierto, que esa tierra que Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob, la tierra prometida de leche y miel, ellos no la van a ver, ¿sí? Sus hijos sí, pero ¿qué importa lo que le pase a los hijos? Para que te importe lo que le pasa a tus hijos, los tenés que querer por lo menos, ¿sí? Y la mayoría de los padres del mundo no quieren a sus hijos, ¿sí? Los quieren, pero no los aman. Es decir, los quieren como una extensión de sí mismos y como un vehículo para lograr cosas que ellos no pudieron lograr, y los quieren mientras hagan lo que ellos quieren que hagan. ¿Sí? Entonces esta gente, imagínense que están con la revuelta de que saben que están condenados, pero no solo que están condenados a morir, a no entrar en esta tierra prometida, van a vivir, el tipo que ahora tiene 25 años, le quedan 35 años de vivir en el desierto, ¿sí? Comiendo maná, teniendo que mudarse cada vez que la nube bendita se levanta y se va, hay que ir detrás de la nube. Con lo cual, ante una situación así, es fácil seguir a un líder que te promete algo distinto. La cosa es, ¿lo puede cumplir? No. Ningún líder puede cumplir un destino distinto al que su pueblo se forjó. No es posible. ¿Sí? Porque si los dejas solo, eso es lo que les va a pasar, y si los liderás de una forma u otra, igual eso es lo que les va a pasar. Porque las leyes de causa y efecto las forja el pueblo, no el líder. Korah, que siempre lo digo en nuestras clases de Zohar, no era una mala persona, y la intención que tenía no era mala, y no solo no era mala, sino que casi se puede decir que tenía razón. Decide ir a reclamarle a Moisés. Le dice, literalmente lo que le dice es, no solo no nos vas a llevar a la tierra de leche y miel, nos vas a dejar morir acá en el desierto, como si fuera que Moisés decidió matarlos a todos en el desierto, ¿sí? Nos vas a dejar morir acá en el desierto. No solo hiciste eso, sino que vos te autoproclamaste el profeta de nuestros tiempos, y a tu hermano le diste ser el sumo sacerdote. ¿No somos todos un pueblo santo, según dijo Dios ese día que fuimos ahí los acababan de liquidar a casi el 30% del pueblo por lo que había pasado con los espías, pero ellos pensaban que sí eran un pueblo santo, ¿sí? Y que la culpa la tenía otro. Suena familiar, ¿no? ¿Qué le dice? Nosotros no nos merecemos esto.
No solo eso, ¿no será demasiado la porción que te estás dando a vos mismo, Moisés? ¿Sí? ¿No te estás llevando de más? ¿Suena familiar también? Ok. La cosa es que él le propone a Moisés, le dice, hagámoslo simple. Traigamos ceniceros, pongamos ceniceros de cobre, pongamos incienso, prendámosle fuego, ustedes por su lado, nosotros por nuestro lado, frente a la tienda del encuentro, frente al templo móvil que tenían, y veamos qué ofrenda Dios toma. Porque encima estaban seguros de que tenían razón. Y básicamente lo que Moisés le dice, mirá, Dios está caliente todavía con ustedes por lo que hicieron por los espías. Me parece que no es el momento de hacer planteos de... ¿sí? Le dice, no. Eso lo decís vos porque sos el que te llevas todo el beneficio, ¿no? Hagamos esto, dice, traigamos ofrendas, ¿sí? Pero estos ceniceros, ceniceros, ¿sí? Por donde se ponen donde queda la ceniza de los inciensos, eran de los keilim, de los recipientes sagrados del templo. ¿Sí? Se usaban para el servicio en el templo. Y se suponía que lo tenía que usar solo Aarón y sus hijos, ¿sí? Y Moisés le dice, mira, no me parece que sea buena idea, esto va a salir mal. Koraj insiste y trae 250 hombres que lo siguieron enseguida. 250 hombres importantes, eran tipos de la tribu de Leví, ¿sí? Aparte de Moisés le dice, no te importa. Esto es cuando, por ejemplo, una clase social alta se queja de que no tiene el poder y le parece que lo que tienen los otros es demasiado, pero el resto del pueblo se muere de hambre, ¿no? Pero los que se quejan son los que tienen acceso al parlamento, ¿sí? Nunca es el pueblo el que se queja, el pueblo solo sufre. Aquellos que tienen acceso al nivel de alma de Ruach, que son parlantes, ¿sí? Son los que tienen acceso al parlamento, los que tienen acceso a debatir y a oponerse. Moisés le dice, ¿no te alcanza con que a toda tu tribu los separaron del resto del pueblo de Israel y son los únicos que van a hacer servicio en el templo y van a vivir de los diezmos del resto de la gente? O sea, ni siquiera tienen que ir a trabajar, pero también ¿querés ser el sumo sacerdote? O sea, la injusticia que ellos veían era una injusticia de donde ellos estaban para arriba. No había injusticia de ahí para abajo, ¿no? La cosa es que, claro, es fácil salir a vender una idea revolucionaria a un pueblo que se acaba de enterar que está condenado a muerte en el desierto. Entonces todo el pueblo se puso del lado de Koraj. Eran Moisés, Aarón y los hijos de Aarón, 4 hijos, y todo el resto del pueblo del otro lado. Y Dios le habla a Moisés y le dice, correte un poquito más allá, literalmente, le dice, aléjense para que no les vaya a pasar nada cuando yo destruya a todo el pueblo y haga una nueva nación solo desde ustedes. ¿Qué hace Moisés? Se va y se mete entre medio de la gente, ¿sí? Se da cuenta que la única forma que tiene de salvar a todo el pueblo es no alejándose, ¿sí? Y le va y le dice a Koraj, le dice, mira, yo sé que vos no lo escuchás a Dios, pero yo sí lo escucho. Acá se viene la noche. Y
trata y empieza y le dice a Aarón que se mezcle entre la gente y que trate de convencer a la gente de que lo que están haciendo ellos es algo que es una debilidad, que está, o sea, que no están y que Dios no está del lado de ellos. La cosa es que logran hacer que la gente se separe de Koraj, pero los 250 que habían llevado sus ceniceritos y todo esto insisten, ¿no? Ellos se quedan con Koraj. Y Dios le dice a Moisés y a Josué, le dice, ustedes pónganse un poco más lejos, pero lleven también sus ceniceros. ¿Sí? Claro, ante el desafío, estos piensan que lo que va a venir es un fuego divino que va a consumir la ofrenda de ellos, porque ellos tienen razón. ¿Sí? Lo que ocurre, que todos los que ya conocen la historia de Koraj, el que no se enterará ahora, se abre la tierra y se traga a Koraj, a los 250 tipos que estaban con él, a los hijos de todos esos 250 personas, y todo lo que alguna vez en su vida había entrado en contacto con Koraj, dice que volaban objetos, todo iba a ser tragado por la tierra. La tierra se tragó, se abrió una grieta, hubo un terremoto, y se tragó a Koraj, a las 250 personas que estaban con él, y a todas las familias de estos tipos. ¿Sí? Y cualquier cosa que alguna vez habían entrado en contacto, había tocado Koraj, desapareció. Permiso. Ahora, después la historia continúa, la gente le reclama a Moisés, le dice, usaste magia para matar a Koraj y a todos, y a los otros tipos y a toda esta gente. Entonces cuando Dios escucha esto, se pone peor la cosa y se desata una plaga en el campamento. Para cuando Aarón logra detener la plaga, porque Aarón salió con sus hijos, porque eran los únicos médicos, por llamarlo de alguna forma, que habían, logran detener la plaga, 14.700 personas mueren. 14.700 personas. En esa época del mundo, 14.000 personas era más que la mayoría de las naciones, de los otros pueblos que habían en el mundo. La pregunta es, ¿cómo un tipo que era un leví y era el que había quedado, Moisés no era jefe de la tribu de Leví porque era Moisés, era el profeta, era el líder espiritual de todos. Aarón, que era de la tribu de Leví, se convirtió en una nueva tribu, que es la de los sacerdotes. Este tipo, que era el líder de toda la tribu de Leví, no era solo un revolucionario. ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo pudo haber patinado de esta forma para terminar causando la muerte de 14.950 personas? Hoy hay líderes que se llevan puestos en un mandato cientos de miles de personas. ¿Sí? Por otro lado, el Zohar dice que una de las 3 cosas que hace enfurecer a la tierra y produce terremotos, o produce el daño que producen los terremotos, es cuando un esclavo se sienta en la silla de un rey. ¿Sí? Cuando una persona que es un esclavo del deseo de recibir para sí mismo es elegido por voluntad de un pueblo presidente o gobernador. Si prestan atención,
los grandes terremotos que han ocurrido, sobre todo en Latinoamérica, los grandes históricos, todos coinciden con la asunción, ¿se dice? ¿Sí? El asumir la presidencia de un líder. Generalmente, incluso siempre ocurren entre... es algo a lo que le presto atención. Generalmente ocurren en el periodo de transición entre la elección y, por ejemplo, el caso más puntual, en Chile, los últimos dos grandes terremotos, 8,9 y 9.0. Uno fue en el 2010, inmediatamente después de haber ganado las elecciones Piñeiro, y el otro fue en el norte, el de 8.9, en el periodo de transición entre Bachelet habiendo ganado la presidencia por segunda vez y cuando salió Piñeiro. Sí, todavía no habían asumido. Lo mismo ocurrió con Caucete. Es algo común. Lo que pasa es que uno no... Si no tenés esta información no le prestás atención. De hecho, uno de los capítulos históricos más interesantes de la Argentina ocurrió en San Juan, 1944. Perón conoció a Eva mientras ella voluntariaba en los rescates del terremoto del 44. ¿Quién era este Koraj? ¿Y cuál fue el error que cometió? Primero es importante entender que Koraj tenía razón. ¿Sí? En casi ninguna... Koraj es como una especie de un malvado de la Biblia. La pregunta es, ¿por qué si Koraj es un malvado de la Biblia, le ponen su nombre a una de las porciones de la Torá? No solo eso, sino que la Torá nos cuenta la historia y nos dice que la tierra se tragó a todo lo que Koraj había tocado para que nunca más nadie se acuerde de Koraj. Y ponen la historia en la Biblia, en el libro más vendido de la historia del mundo. ¿Sí? Si querías que nadie se entere, gente, hagamos un pacto de silencio, de acá en más no se habla más del indeseable. ¿Sí? Ahora, Koraj no era un tipo cualquiera. De hecho, solo para entender quién fue Koraj o quién es Koraj, cuando sea la redención final, Koraj va a ser el próximo sumo sacerdote. El alma de Koraj es una de las almas más grandes que hay, que existió históricamente, y de hecho, cuando termine de ser rectificada la corrección de Koraj, Koraj va a ser el próximo, según el Zohar, va a ser el próximo sumo sacerdote. Es decir, que lo que él quería es porque él sentía que era algo que le pertenecía. Él sabía que tenía esa certeza de que el sumo sacerdote tenía que ser él. Y era cierto. Estaba adelantado a su tiempo, pero era cierto. Ahora, cuando Koraj se queja con Moisés, lo primero que le dice, la primer palabra que sale de su boca es: ¿no es demasiado? Rav Lahem, ¿no es demasiado la porción que te autodiste o que le diste a tu hermano, lo que se adjudicaron? Y lo último que Moisés le dice en vida a Koraj es: Rav Lahem, ¿no es demasiado lo que ustedes, hijos de Leví, están pidiendo? ¿Sí? Lo primero que uno le dice y lo último que... Vamos a empezar por quién era Koraj. Para saber quién es Koraj,
tenemos que ir a la porción de Yitro. Yitro era el suegro de Moisés. Cuando Yitro llega, cuando empieza la porción de Yitro, Yitro es otra porción que tiene, hay muy poquitas porciones que tienen el nombre de una persona. Yitro tiene una porción con su nombre. Yitro no era parte del pueblo de Israel, era el suegro de Moisés, que era que también es conocido como Cohen Midian, el sacerdote de Midian. Los midianitas eran otro pueblo, que es lo que nosotros hoy conocemos como Etiopía. Cuando Yitro escucha, literalmente dice la Torá, Yitro escuchó lo que Dios había hecho por Moisés y por el pueblo de Israel y decidió sumarse a ellos. Y le trajo de vuelta a su hija, que era la esposa de Moisés, y a los hijos de Moisés, que él los había dejado en Midian para ir a liberar al pueblo de Israel en Egipto. 11 veces, 11. Nosotros siempre decimos que la Torá no gasta tinta al vicio, ¿sí? Hay lugares, baches de la Torá donde faltan cientos de años, porque no había nada importante que decir. Sin embargo, 11 veces, cuando Yitro le habla a Moisés en la porción de Yitro, le dice: Anijo tenja Yitro, yo soy tu suegro Yitro, y vine porque escuché lo que había perdido la memoria Moisés. No se acordaba que este era su suegro, no era un tipo cualquiera, era el sumo sacerdote del pueblo de Midian, y era su suegro aparte. Pero llega y le dice: yo soy tu suegro, ¿sí? Yitro. Ok, ya se presentó una vez. Le dice Moisés: oh, Yitro, ¿qué venís a hacer? Le dice: yo soy tu suegro Yitro y te vengo a traer a tu hija, a mi hija, a tu esposa, a Tzipora. Ah, genial. Bueno, ¿y qué hacemos? Yo, que soy tu suegro Yitro, me gustaría sentarme a comer un choripán con vos. ¿Sí? Es ridículo. 11 veces aparece esta frase, Anijo tenja Yitro. Las iniciales de Anijo tenja Yitro escriben ají, hermano. ¿Sí? Hasta que Moisés no se dio cuenta, Yitro le insistía: yo soy tu hermano, Yitro, y te vengo a traer a tu esposa. ¿Qué esposa? La que te saqué cuando te maté, cuando yo era Caín y vos eras Abel. ¿Sí? Moisés y Yitro eran la reencarnación de Caín y Abel. Y Tzipora era la esposa extra por la cual Caín había matado a Abel, porque le dio celos de que Abel había nacido con 2 esposas. Ahora, otra cosa que sabemos es que Caín no tenía intención de matar a Abel, porque no sabía que la gente se moría. Solo lo quería lastimar, lo quería hacer sufrir. Pero como eran los 2 primeros humanos y nunca antes nadie se había muerto, él no sabía que si le pegabas a un tipo con, no sé, un palazo en la cabeza, después de que por ahí no solo le dolía, sino que también lo mataba. De hecho, el Midrash dice de que Caín lloró sobre el cuerpo de Yitro días, tratando de despertarlo. Pensaba que estaba dormido. ¿Sí? No entendía qué le había pasado. Ahora, Yitro se fue del campamento hace unos días. ¿Sí? Hace 2 parashot atrás, Yitro le dice a Moisés: ¿sabes qué? Todo lo que yo aprendí de la Biblia hasta que Dios te dio, todo voy a ir y se la voy a enseñar a la gente de Midian. ¿Sí? Vos quedate acá con tu esposa, con tus hijos, todo, yo me voy. O sea que era contemporáneo de Korah y de
todos ellos. Y el Ari dice lo siguiente, dice, Caín regresó otra vez en Koraj. No hay que nacer para reencarnar en otro cuerpo. ¿Sí? Esto también lo sabemos, los que tomaron la clase de reencarnación, saben que no es necesario morirse y nacer para adquirir almas adicionales, positivas o negativas. De hecho, el famoso mandamiento, supuestamente, de los 10 enunciados, el que dice, yo soy un Dios celoso que visito la iniquidad de el débil hasta la 4ª generación, que visito la iniquidad. ¿Cómo lo visita? Lo visita con almas adicionales que tienen, o sea, si la persona está yendo para allá a 1000 por hora a estrellarse contra una pared y a reventarse, es un muy buen lugar en donde poner almas que necesitan rápidamente ser corregidas a través del sufrimiento. Esta idea de visito la iniquidad del padre hasta en la 4ª generación no tiene nada que ver con castigar a los nietos, ¿sí? Y por otro lado, esta idea de, pero le hago el bien hasta 2000 generaciones al que sigue mis preceptos y demás, es la adición de almas, o sea, actúa de dos formas. Una es quitarle una parte negativa de alma a una persona porque el sistema ve que la persona está bien encaminada, y ponerle esa parte negativa a otro que está yendo a la destrucción. Y otra parte y otra forma de visitar o de hacerle el bien a los que están en el camino espiritual es a través de los iburim, de la impregnación de almas de tzadikim, que es, digamos, lo contrario a una posesión. En lugar de que un alma negativa posea un cuerpo y lo lleve hacia algo negativo, es la infusión de un alma positiva, que es lo que le pasó a los espías cuando fueron a hacer, después la perdieron esa oportunidad por lo que hicieron, ¿sí? En fin, Koraj, el primer error que hizo, la porción empieza diciendo, Koraj, el hijo de Itzahar, el hijo de Keat, hijo de Leví, tomó. ¿Qué tomó? Tomó dos cosas. Una, tomó malos consejos. Dos, tomó el alma, la parte no corregida que había dejado Yitro de Caín. Atención, en el momento que una persona, en lugar de hacerse cargo de su vida, le va y le pide a otro consejo, es decir, cuando el ir a pedir consejos no es, che, decime cómo vos que sabés más sobre esto, cómo funcionan las leyes de causa y efecto, me está pasando esto. Cuando la persona, en lugar de hacer eso, va y le dice a alguien, ¿qué tengo que hacer? ¿Vos qué harías? Y delega en otro la responsabilidad de hacer su corrección, de hacer su tikkun, por más que le den la respuesta correcta, lo que sea que va a hacer ya no le sirve, porque él tenía que llegar a esa respuesta por sí mismo. O sea, lo que alguien te puede dar es información respecto a cómo funcionan las cosas. Mira, si este camino va a tal lugar, este otro va a tal otro lugar. Pero yo no te puedo decir sin explicarte, no, vos andá por este camino. Te saqué el libre albedrío. Si te saqué el libre albedrío, ya no sirve. Que hay gente que hace grandes negocios manipulando el libre albedrío de los demás, y más que negocios,
en general lo que hacen es inflar sus egos de pensar que ellos saben más que el otro, ¿sí? Si fuera tu problema, estaría en tu vida ese problema, no en... Ojo, a la larga la gente que se hace demasiado cargo de los problemas de otros se los termina llevando. Como el tikkun es un tikkun olam, es una corrección global, si alguien tiene tanta voluntad de querer meterse en los problemas de otros y no ocuparse de los propios, te los dan, ¿sí? Te dan los problemas del otro. Y no, pero eso es injusto. No, claro que es injusto, pero te lo dan porque vos te postulaste, porque vos te metiste, no porque... El Ari dice, ¿cómo sabemos si prestan atención, dice, Yitro también era llamado Cohen Midian. Midian, el pueblo de Midian, viene de Madán. Madán en hebreo quiere decir to contest. ¿Cómo se dice? Discutirle a alguien algo, ¿sí? De ponerse en contra. ¿Y qué dice la Torá acerca de Koraj? Koraj se levantó y se puso en contra hizo una revuelta, un levantamiento en contra de Moisés. Dice, ¿qué fue lo que tomó Koraj? Koraj tomó una porción, la porción sin corregir, la más jodida que quedaba de las porciones, de lo que quedaba del alma de Caín. A propósito, dijo, yo quiero el alma de Caín. No. Se creó esa apertura, una porque él tenía afinidad porque venía de esa fuente de alma, ¿sí? Pero se creó la apertura por tomar mal consejo. Cuando la persona, y el mal consejo que tomó Koraj fue de su esposa, ¿sí? El trabajo que le tocaba a la tribu de Leví se separó, digamos, en dos. Los Kohanim, los sacerdotes, los hijos de Aarón, y los levitas, que aparte no es que eran, o sea, estos tipos, los levitas, habían construido todas las ciudades del faraón con el poder de levitación que tenían, ¿sí? No es que eran unos pobres desafortunados tirados así a la intemperie. Los tipos eran sumamente poderosos, pero querían más poder. Pero no es que querían más poder. En un principio, Koraj no estaba desconforme. Lo que pasa es que cuando les entregaron las reglas de la descripción del trabajo que tenían que hacer, como ahora por un tema de polaridad estaba Aarón y sus hijos, que representaban absolutamente los 5 estados de Gesed, los levitas representaban los 5 estados de Geburá, ¿sí? Y de hecho eran los agitadores del pueblo. Ese era su trabajo, pero para algo positivo. Los Kohanim tenían que hacer su trabajo absolutamente en silencio, mientras que los levitas hacían ruido, o sea, hacían música y ¿sí? Le tenían que dar como un espectáculo al show de lo que ocurría en el templo. Y el propósito era para despertar la emoción del pueblo, ¿sí? Porque lo que hacían los Kohanim era todo conciencia nada más, y la gente pensaba que no hacían nada. ¿Sí? Porque no hacían nada, lo que hacían no se veía físicamente. Entonces todo el despliegue que hacían y la música, y era toda una parte de todo un proceso divino. Ahora, como representaban la columna izquierda, el vello, el pelo, atrae energía. Y como estos tipos eran de una capacidad de atraer energía sumamente poderosa, Dios les manda a decir a través de Moisés, decile a Aarón y a sus hijos que no se corten el pelo, ¿sí? Que se dejen barba y el pelo largo y todo esto para hacer el trabajo de sacerdotes,
y decirle a los levitas que se rasuren todo el pelo que tienen en el cuerpo. ¿Sí? La cabeza, la barba, los brazos, todo. ¿Sí? Para que no traigan esa energía de columna izquierda al mundo. La esposa de Koraj lo ve y le dice, ¿qué te dijo Moisés? Que nos tenemos que pelar todos. Dice, pero vos sos un hombre lindo. Dice, ¿por qué va a tener Aarón una barba así enorme, linda y una melena y todo esto y vos vas a estar pelado y feo? ¿Sí? Se ve que la esposa de Koraj tenía el amor por él, pasaba más por lo físico que otra cosa. Y el tipo era el líder de la única otra tribu que iba a servir en el templo. Entonces ella le dice, no es justo que se peleen los otros, anda y quejate con él. Y le empieza a llenar la cabeza. ¿Sí? Al final vos sos el único que trabaja y hace sacrificio por la empresa. ¿Sí? Solo las mujeres se ríen. ¿Por qué será? Se habrán escuchado alguna vez diciendo eso. Vos hacés demasiado. Rab Lahem. ¿Sí? ¿No es demasiado lo que vos hacés a comparación de los otros? Tomar consejo, cuando el consejo no es ir a adquirir conocimiento para aprender cómo funciona el sistema, sino cuando la persona está diciendo, decime qué hacer. ¿Sí? Crea una apertura para tomar partes de almas que no son porque como en realidad lo que la persona está mostrando cuando dice, bueno, a ver qué otro me diga qué hacer, está diciendo, bueno, estoy yendo para allá a estrellarme. ¿Hay alguien más que necesita que va para allá? Venga. ¿Sí? Vamos a... no... ¿Qué quiere decir esto de... ¿no hace mucho calor? ¿O soy yo? ¿Cómo? Sí, pero yo a las luces las necesito. ¿Sonido? Porque me acabo de... ¿Está bien? Ok. Escuchen esto que es bastante interesante. No hace a la enseñanza en total de lo que es de lo que hay para aprender de Koraj, pero es interesante saberlo. El Ari dice: las almas del pueblo de Israel de esa generación, nuestras almas, provienen de dos lugares únicamente, o provienen de la combinación de el nombre de Dios, cuyo valor numérico es 135. ¿Cuál nombre de Dios es 135? Es la suma de 72 y 63. Sabemos que el nombre de Dios, Yud-Kei Vav-Kei, deletreado con el Milui Yud, con la letra Yud, que es el que corresponde a Jochma, da 72 cuando uno suma todas las letras, y el que corresponde a Binah da 63, Samech Gimel. Es decir, las almas del pueblo de Israel provienen de Atzilut o de Briah. No hay almas del pueblo de Israel, de ese grupo de almas, de ese pueblo, que provenga de Zeir Anpin o de
o sea, del mundo de Yetzirah o del mundo de Asiá, ¿sí? Todos provienen de Atzilut o de Briá. Dice, los dos juntos son llamados la mujer que recibe, que tiene luz. Dice, ¿de dónde sale esta idea? Perdón, la mujer que tiene luz de Da'at. O Ajilet Da'at. Dice, el valor numérico es 135. Y es el mismo valor numérico que la palabra Kalá. Por eso es que cuando Korach interpela a Moisés, le dice, ¿acaso toda esta comunidad, Kaal, no es una comunidad sagrada? ¿Sí? Porque digamos que se pudiera inferir solo por descarte que si después de los espías todos los que no eran puros murieron en la plaga y en la montaña y esto y lo otro, se podría decir, bueno, los que quedaron tienen que ser gente pura, ¿no? Y utiliza la palabra Kaal. Kaal tiene las mismas letras que Kalá, que tiene el mismo valor numérico, que es 135, que es la suma de Briá y Atzilut, 72 y 63. ¿Qué hora es? Ok, les voy a ahorrar la numerología y todo lo demás. Korach se había dado cuenta que habían claramente dos generaciones en el desierto. Los que se iban a morir y los que iban a llegar a Israel. Los primeros, los que tenían entre 20 y 60 años, que habían salido de Egipto, sus almas todas provenían de Atzilut. ¿Sí? Los que recibieron la Torá, todos provenían de Atzilut. Igual que Moisés y que Aarón. Sin embargo, una vez que ocurrió el episodio de los espías, Korach se dio cuenta que toda esa gente iba a desaparecer. Todos iban a morir, todos esos que venían de Atzilut. Y se dio cuenta también que todas las almas que estaban naciendo, los nuevos que nacían, que eran los que sí iban a terminar entrando a Israel, todas las almas que descendían venían de Briá. Y se dio cuenta que la razón por la cual no tenían que entrar los que venían de Egipto no era tan claro si era por los espías, era porque venían de una fuente masculina. Y si venían de una fuente masculina no tenían afinidad con Jerusalén, que es el principio de lo femenino, Malhut de Nukva. ¿Sí? Entonces, y veía que todos los que nacían nuevos, porque era un tipo sumamente poderoso y espiritual, y él estaba viendo que esto pasaba. Venía una nueva generación de gente que decía, no tienen afinidad con un líder, Moisés o Aarón, que provienen de Atzilut. ¿Sí? No son, ¿cómo pueden estos tipos liderar sobre este pueblo que es el que va a entrar a Israel si no son afín, no los representa? Ellos necesitan, y lo que le decía es, no es demasiado. No era una queja, dice Larí, era un halago. Le decía, vos sos demasiado líder para esta gente. Por eso es que Dios te dijo que no vas a poder entrar a Israel. No es porque le pegaste se dio cuenta de todo, Korach. Se dio cuenta de que era mentira que Moisés no podía entrar a Israel porque
le había pegado a la piedra. Se dio cuenta que no podía, que Moisés no tenía afinidad con ese pueblo, ¿sí? Porque el pueblo era de un nivel inferior a Moisés. Y que en realidad era como una especie de un regalo divino el que Moisés fuera el líder de este pueblo. Porque este pueblo no se merecía, de hecho lo vemos constantemente durante los 40 años en el desierto, un tipo como Moisés, que encima iba y se exponía a meterse en el medio de la tragedia para que de esa forma detener la tragedia, ¿sí? Porque hubiera sido injusto que él muriera. No merecía a este pueblo que constantemente se rebelaba contra él y todo esto. Entonces cuando le dice no es demasiado, le está diciendo justamente esto. Le dice, ustedes no son afines a este pueblo. Porque sabía que ni Aarón ni Moisés iban a entrar a Israel. Aarón no lo sabía, ¿sí? Moisés sí, porque Dios se lo había dicho, pero Aarón finalmente murió antes de entrar a Israel. Entonces, ¿cómo puede ser que si tenía razón, terminó pasando lo que pasó? Y la respuesta es bastante simple. No se trata de tener razón, ¿sí? Se trata de la motivación por la cual haces lo que estás haciendo. Él estaba viendo todo esto y lo estaba entendiendo. Y sabía que, de hecho, si hubieran podido entrar a Israel y hubieran logrado la redención final al entrar en Israel, seguramente quien hubiera sido sumo sacerdote en Israel, si ese era el momento de la redención final, hubiera sido él y no los hijos de Aarón. Pero lo que lo motivó a hacer algo al respecto fue las quejas de su mujer. ¿Sí? Si las cosas tienen que ser, van a ser. ¿Sí? Y él estaba observando lo que está pasando. ¿Sí? Pero finalmente cuando hizo algo, no lo hizo por la motivación del pueblo, lo hizo por la misma razón que los espías hicieron lo que habían hecho. ¿Sí? Y lo que quiso fue, de hecho, se postuló y tomó la acción de sentarse por un deseo egoísta, fue y encendió, tomó vasijas del templo y trajo incienso e hizo lo que no le correspondía hacer. Es decir, hizo como una especie de golpe de estado, el equivalente a, y eso hizo que no sé si saben que en hebreo terremoto se dice Rayot Adama, la furia de la tierra. ¿Sí? No hay la palabra terremoto, no existe así como una palabra. Se dice la furia de la tierra. La tierra se enfureció y se los tragó. Ahora, yo les garantizo que no hay forma de hacer que no pasen los terremotos. Pero nadie tiene por qué morir en un terremoto. No sé si saben que los terremotos no matan gente. A pesar de que en los últimos 100 años son el desastre natural que más vidas ha cobrado. 5.600.000 personas han muerto en los últimos 100 años. Lo único otro que se le asemeja son las inundaciones, con 4 millones... los tsunamis son considerados parte de esas muertes, están contadas dentro de... Lo único otro que se le asemeja en cantidad de pérdidas son las inundaciones, 4.300.000, de los cuales 3 millones de personas fueron en una sola inundación. La gran inundación de China en el año 30, donde murieron 3 millones de personas. La gente muere en los terremotos por la sorpresa. ¿Sí?
porque se les cae la casa encima sin saber de antemano que la gente muere en una inundación porque los gobiernos deciden no avisar que va a haber una inundación. La meteorología actual que existe en el mundo conoce a la perfección qué cantidad de precipitación va a haber aproximadamente en un área determinada, y conoce a la perfección la capacidad de saturación de suelos. Puede no saber cuánto va a llover, pero sí sabe cuánta lluvia la tierra puede chupar y cuánta no. Y normalmente en los países más pobres, en donde no se cuenta con planes de contingencia para esos casos, se espera a ver qué tan grave fue. ¿Sí? Es más barato, porque no lo podés evitar, no es que no vas a hacer que se inunde, pero es más barato enterrar gente que las medidas preventivas. ¿Sí? Si prestan atención, el pronóstico del tiempo en Argentina casi nunca le pega. ¿Sí? Y vas a Estados Unidos y está lloviendo y el pronóstico del tiempo dice en New York, dentro de 3 horas va a estar soleado. Y vos mirás y decís, no, no es posible. Y pareciera que es al revés, que el pronóstico del tiempo le dice ¿sí? A las 2 horas y 59 minutos desaparece. Y vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Cómo hacen? Igual que como podríamos hacer nosotros. ¿Sí? La tecnología existe, los equipos que ellos tienen son los mismos que tenemos nosotros. El tema es, ¿conviene o no saber? Si no tenés, ¿de qué te sirve una información si no estás dispuesto a hacer nada al respecto? Solo crea pánico, o sea, es aún peor. ¿Y por qué pasa la tragedia? Porque tenemos gobernantes que reflejan la conciencia del pueblo, y la conciencia general es, si ya vivo en un segundo piso, ya sé que me salvé, ¿sí? De la inundación. ¿Sí? La parte más difícil de todo esto es entender que nadie tiene demasiado. Ni demasiado mucho, ni demasiado poco. Todos tienen lo justo. Incluso esa persona que vos decís, ¿cómo puede ser? Están robando así, así. Lo primero que una persona tiene que hacer es alegrarse por lo que el otro tiene. Y entender que si el otro tiene, es porque hay algún mérito espiritual que le permite tener. Y no solo eso, sino que de la única forma que una persona puede tener es si bendice lo que el otro tiene. Y por injusto que pueda parecer, así es como funciona el sistema. No se trata de que tengas razón, se trata de que el sistema funciona así, y si vos no operás en resonancia con el sistema,
te quedas afuera, te traga la tierra. Está a punto de cambiar. ¿Sí? La realidad está a punto de cambiar. Un apunto que no es algo que nosotros vamos a ver. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es ¿en dónde vamos a estar parados? ¿Vamos a estar parados del lado de Moisés y de Aarón o vamos a estar parados del lado de Koraj? Por más que tengas razón, si tu método de operación es la queja y la fragmentación no puede funcionar. Yo veía, estuvimos hace poquito en Cataluña y estando ahí, me enteré de una manifestación que ocurrió, que es, creo, no sé, no tengo, tal vez soy demasiado joven, no tengo experiencia de haber escuchado nunca en la historia del mundo una manifestación como la que hicieron, la cadena humana que hicieron en Cataluña. 400 kilómetros de personas unidos de los brazos, 400 kilómetros, 3 millones de personas, sin un disturbio, y encima la mitad vestidos de rojo, la mitad de amarillo, todos sincronizados haciendo una bandera, salieron desde el Colón en Barcelona hasta Francia. ¿Sí? 400 kilómetros, ¿ves las fotos? Ahora, ¿alguien lo vio en el resto del mundo? ¿Sí? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que nadie haya visto cuando ves las fotos? Esa computadora está en... buscá en Google Cadena Humana Cataluña. Nunca visto, tremenda unidad, lo ves y se te pone la piel de gallina. ¿Sí? Pero, ¿cuál es la intención? Separarse. It ain't gonna work. ¿Sí? No va a funcionar. Pueden tener razón. A mí me pasó de bueno, hay algunas fotos que muestran Barcelona. Fíjate si ves alguna de las que se ve las fotos aéreas de Barcelona. No, busca todas para ver. ¿No? Bueno, búsquenlo en imágenes. Tenemos nuestros alumnos de Rosa que nos va a estar viendo desde Barcelona, se va a poner contenta. Más abajo. Más. Algo está raro no es esta, es una cadena una bandera de Cataluña. Déjalo igual si quieres de fondo. ¿Cómo? Puede ser, o puede ser por el spelling de Cataluña, de Catalonia, no importa. Búsquenlo después, es algo impactante. Igual después, porque ya me está... Pero a ver, fíjate si... Sí, porque no veo.
no puede funcionar. Uno dice, pero todo ese poder de unidad no puede funcionar. ¿Sí? El día que piensen, y de hecho le pregunté a algunas personas, y le pregunté a 3 personas distintas. Uno, una alumna de Kabbalah, otro a una señora una mesera de un restaurante al que fuimos, y después a un colectivero. Una pregunta que los dejó así como, ¿qué pregunta este tipo? Le pregunté, ¿lo que ustedes quieren es separarse de España? Sí, te dicen. Digo, no, yo lo que pregunto es, ¿ustedes lo que quieren es separarse? Y se te quedan mirando así como, ¿no entendiste de lo que se trata todo esto? Le digo, no. Le digo, si ustedes pudieran ser el gobierno central de España. Ah, sí, claro. ¿Ah? ¿Por qué tienen que separarse de España? Si ellos sienten que son más capaces para gobernar el país, y de hecho, evidentemente lo son, porque el País Vasco y Cataluña son los 2 estados las 2 regiones más ricas de España, más pujantes, con mayor tecnología, son la economía de España. ¿Sí? Si son más capaces, ¿por qué quieren separarse? ¿O no les importa a la gente de Toledo, Ávila, Madrid, Sevilla? Si tenés más capacidad, querés ser quienes lideren, no cortarte solo y tener el beneficio. ¿Por qué? Porque están viendo como Koraj. Porque ven desde donde ellos están hacia arriba. La injusticia es solo de acá hacia allá. Si tenés una capacidad y pensás en dar, querés el bien común, lo que tendrías que estar pidiendo es ser el gobierno central de España. No, ¿sí?, acabar con una monarquía obsoleta. O sea, pero ¿qué puedes esperar de un país que todavía cree en tener reyes? ¿Sí? Y nosotros pensamos que estamos lejos de eso. ¿Cuál es el concepto de la monarquía? Yo soy el dueño de los permisos y te lo doy si me caes bien o si hay un beneficio. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos en estos países es la importación de un modelo de monarquía, solo que se turnan para ser monarcas. ¿Sí? Y solo si conoces a alguien, pero eso está cambiando. ¿Sí? Y va a cambiar mucho más rápido de lo que nosotros pensamos. La pregunta es, ¿en dónde vamos a estar parados? ¿Somos los que nos quejamos o somos los que vamos a hacer un país distinto? Para hacer un país distinto, nosotros tenemos que ser personas distintas. Tenemos que ignorar las políticas de Estado, ignorar a los presidentes, ignorar las elecciones, ignorar todo y decidir, no sé, dejar pasar al peatón en la esquina, ni hablar si está lloviendo y vos estás adentro del auto y está seco y el otro se está mojando, cruzar en la esquina y no a mitad de calle. ¿Sí? Si queremos algo distinto, nosotros tenemos que cambiar, porque la Argentina no son el presidente y 72 senadores o un gabinete de ministros. La Argentina son 40 y tantos millones de personas. Entonces, si queremos una Argentina distinta, nosotros, que somos la Argentina, tenemos que ser distintos. ¿Sí? Y tenemos que empezar a ver la injusticia desde donde nosotros estamos hacia abajo, no desde nuestro punto como el punto cero y de ahí para arriba. ¿Sí? Hay gente que la pasa mucho peor que nosotros. ¿De qué nos quejamos? ¿Sí? En el momento en que empecemos a comparar al revés y a bendecir y a entender que el que tiene algo es por algún mérito espiritual. No hace falta tener razón, no hace falta que sea cierto que tiene un mérito. En el momento en que todas las personas empiecen a decir, solo tiene el que tiene por mérito,
alguien no va a poder tener algo injustamente. Nosotros cuando constantemente decimos es injusto que tengan, lo que estamos diciendo es, la norma es que tienen injustamente. ¿Y quién lo potencia? Todo nuestro acuerdo. Nosotros estamos poniéndonos de acuerdo que la forma de tener en este país es a través de lo injusto. En el momento que empecemos a decir todo el que tiene porque es justo y porque tiene un mérito espiritual, el que no tenga ese mérito espiritual no va a poder tener. Somos nosotros los que les estamos transfiriendo toda esa fortuna y todo ese bienestar a gente que tal vez sea cierto que es injusto que lo tengan, que no tengan un mérito, pero tienen el mérito de que todos nosotros estamos de acuerdo de que en este país solo lo injusto tiene. Y lo decimos todos los días. Y ponemos la televisión para que también nos lo diga y buscamos, ¿sí? En el momento que empecemos a decir solo el que tiene es porque es justo que lo tenga, eso es lo que va a empezar a ocurrir. Va a empezar a tener solo el que tenga mérito espiritual de tener. Hasta la semana que viene.